Madhuyes, lo que me fue revelado. Prólogo. Con este exactísimo relato de algunos de los maravillosos hechos supranormales que nos ha correspondido vivir a mí y a un cada vez más numeroso grupo de personas, solo deseo transmitir al mundo el conocimiento y la certeza de la existencia a nuestro alrededor de poderosísimas fuerzas de bien que solo esperan que la fe de la humanidad adquiera la intensidad necesaria para permitirles encauzarla por el sendero definitivo de la constante superación. Únicamente han sido cambiados, y no todos, los nombres de las personas ligadas por los hechos a las extraordinarias manifestaciones espirituales relatadas, y ello obedeciendo las normas de humildad que debemos adoptar en el sentido de diluir nuestra personalidad en la obra a realizar o realizada. Es indudable que habrá en un principio algún choque con el materialismo que hoy reina en el mundo, pero el resplandor luminoso de la verdad relatada señalará muy pronto a los hombres el único camino por el cual les será posible lograr la paz y la felicidad que, hasta ahora, resultaran inalcanzables. Madhuyes. Capítulo 1. Estaba mi mano más cansada que otras veces. Desde hacía varios días realizaba yo todo el trabajo de mi casa, pues a pesar de mis esfuerzos, me resultaba imposible obtener nuevo personal de servicio, lo que significaba para mí una tarea tanto más agotadora cuanto que, en la atención de mi casa amplia y en 2 plantas, y de mis hijitos Jorge y Martita de 3 y 1 año de edad, respectivamente, siempre tuve la ayuda de 2 o 3 personas de servicio. Terminadas mis tareas de abajo, subí a besar a mis hijitos dormidos, y antes de acostarme, mientras mi marido leía detenidamente su periódico, quise aprovechar la tranquilidad del momento para preparar la lista de los artículos que necesitaba pedir al día siguiente en mi compra mensual de comestibles. Estábamos a primeros días del mes de mayo de 1942. Sentada como acostumbraba a hacerlo, en el borde izquierdo de nuestro amplio lecho matrimonial, apoyando la hoja de papel sobre la mesilla de noche, me dispuse a comenzar la preparación de la lista de los artículos a pedir, la que, por lo prosaico de su contenido, en ninguna forma podía haberme orientado hacia la sobrenatural manifestación que en ese instante se produjo. Mientras mi mente repasaba mis necesidades, haciendo cálculos sobre las cantidades de azúcar, harinas y demás, mi mano derecha que sostenía el lápiz comenzó a moverse completamente independiente de mi voluntad y pensamiento, trazando sobre el papel una raya temblorosa que, poco a poco, fue adquiriendo carácter de letra, continuando así hasta formar una palabra corta y siguiendo luego en la misma forma con la siguiente palabra que resultó mucho más larga. Los rasgos eran sumamente indecisos, desiguales y escritos con el esfuerzo semejante al de un niño en trance de primera escritura. La frase quedó inconclusa y constaba de solo 2 palabras: tu marido. Mi emoción no reconoció límites. El corazón me latía tan furiosamente que temía ahogarme sintiendo el golpeteo de la sangre en mi garganta. Todos los contradictorios conocimientos que sobre estas manifestaciones del más allá poseía afluyeron en tropel desde mi subconsciente, llenándome de terror ante lo desconocido
e incontrolable. De ese torbellino de ideas y temores, solo obtuve reconocerme impotente para discernir, y entonces, en una entrega absoluta a la voluntad de Dios, pedí su divina protección, diciendo: reconozco, Dios mío, que es cierto, pero por favor, que sea para bien. Protégeme. Hasta entonces solo muy contadas oportunidades había tenido de comentar esas manifestaciones del más allá, en las cuales yo no tenía fe alguna, no por la manifestación en sí, pues ello significaría dudar del poder de Dios, sino por las personas que decían recibirlas. En todas ellas intuía siempre engaño o superchería, porque en ninguna ocasión encontré o supe de alguien que no tratara de obtener beneficio monetario con su pretendida facultad sobrenatural, lo que para mí constituía la prueba más fehaciente de la mistificación. Nunca un humano podrá dominar las fuerzas del más allá en su propio beneficio, me decía, porque Dios gobierna todo y no lo permitiría. Y con esa conclusión para mí definitiva, lapidaba los pretendidos poderes de quienes decían hacer hablar a los muertos, recibir mensajes de ultratumba y demás. ¿Hasta qué punto ignoraba yo lo que podría llamarse técnica de esas manifestaciones que la sola mención de la palabra medium era para mí sinónimo de embaucador, y en forma jocosa y un tanto agresiva le añadía inmediatamente un adjetivo que significaba lo disparatada que para mí era la intención de pretender recibir a voluntad mensajes de quienes moran ya fuera de este mundo? Con este bagaje de pseudoconocimientos es de imaginar la terrible impresión que me produjo la repentina manifestación de ese algo que yo no conocía, no comprendía y no sabía si debía temer, rechazar o aceptar. No podía consultar con mi marido, quien, ajeno a todo, continuaba en la habitación contigua enfrascado en su lectura y cuyo seguro comentario irónico no aportaría ninguna luz a mis dudas ni ayuda en mis temores. Tal vez mi juicio en este sentido fue prematuro y mi marido hubiera unido su asombro al mío, pero ahora comprendo que era necesario que yo pensara así en ese momento, a fin de no atraer sobre él, hasta el momento debido, fuerzas que él no estaba aún preparado para recibir. La frase escrita estaba allí. Cuanto más la leía, más intensamente sentía la necesidad de continuarla, o mejor dicho, de que la continuaran. No sabía quién la había escrito, yo no lo había hecho, estaba segura, pero fuese quien fuere, deseaba ya saber qué era lo que sucedía o sucedería con mi marido. Yo solo veía el hecho de la frase inconclusa, pues en ese entonces no me era posible todavía ver en esas dos palabras toda la sabiduría que contenían, es decir, no me era posible encontrar en ellas la demostración evidente del profundo conocimiento de nuestro sentir humano. Si la frase hubiese sido otra cualquiera que no se hubiese referido a un ser tan querido, el temor a la repetición de los instantes recién vividos me habría alejado de cualquier intento, pero mi ansiedad por saber qué trataban de decirme sobre mi marido me llevó a desear durante todo el día siguiente el momento de tranquilidad en que por la noche y antes de acostarme podría ya voluntariamente dispuesta pedir la continuación de la frase. La continuación me llegó y con menos esfuerzo que la noche anterior. Con letra, si bien siempre temblorosa, algo más legible, la frase fue completada y luego el lápiz guiado por mi mano que obedecía a otra voluntad extraña a la mía,
llenó la hoja del papel con rayas continuadas trazadas con gran fuerza. La entrega de mi voluntad facilitó sin duda esta segunda manifestación, después de la cual quedé físicamente tranquila. Sin embargo, desde ese mismo instante comencé a dudar de la veracidad de lo escrito, pues la frase decía: «Tu marido será muy feliz y tendrá mucho dinero». Dentro de mi concepto espiritual, no cabía que un espíritu hablara de dinero cuando nadie le había pedido nada en ese sentido, y en consecuencia nació en mí el torturante temor de estar siendo víctima de un engaño, tanto más cruel cuanto que se trataba de alguien a quien yo no podía analizar sino mediante su acción en mí misma, es decir, que para poder comprobar yo debería prestarme a ser utilizada. Mi pensamiento, puesto constantemente en quien por mi intermedio escribía, establecía, lo sé ahora, un lazo de unión que se fortalecía, favoreciendo y facilitando todas las manifestaciones. Capítulo 2. Repasaba en mi mente todos los hechos de mi vida, tratando de encontrar algo que tuviera relación o pudiera explicar lo que ahora me sucedía. Solo encontré algunos pequeños acontecimientos sin importancia. De niña, en el internado religioso, una mañana, algo antes de las 5:30 horas en que nos levantábamos, fui despertada bruscamente por una fortísima bofetada recibida en mi mejilla derecha. Y cuando inmediatamente levanté la cortina de la compañera que dormía en la cama vecina, presumiendo fuera ella la autora de la desagradable broma, la encontré profunda y plácidamente dormida, de espaldas hacia mí. Le hubiera sido imposible adoptar esa actitud tan rápidamente, ya que entre su cama y la mía había una distancia de casi 1 metro, lo que la habría obligado a incorporarse totalmente para poder no ya abofetearme, sino únicamente tocarme. Por otra parte, ni su cortina ni la mía se habían movido. Más adelante, ya mayorcita, en varias oportunidades en que el país se conmovía ante una justa deportiva internacional, en mis sueños y con algunas horas de anticipación al encuentro, yo veía en una u otra forma el resultado, coincidente luego siempre con la realidad. Años más tarde, estando ya casada y próxima a nacer mi niña, vivíamos en un pueblo suburbano de Buenos Aires, a unos 600 metros de la estación del ferrocarril. Nuestra calle era poco concurrida durante la noche, y fue una noche excepcionalmente fresca en ese mes de diciembre, que nos obligaba a mantener cerradas las ventanas y ausente de líquido mi copa, cuando se produjo algo rarísimo. Ninguna vibración perceptible, ni vehículo ni tren que pudieran oírse en ese momento, ninguna corriente de aire. Frente a mi plato, la copa grande, de pie cortísimo y ancha base, sólida, completamente vacía. Reinaba un completo silencio entre mi esposo y yo, mientras la mucama demoraba en servir el segundo plato de nuestra comida. De pronto, el ruido de un golpe seco y el sólido pie de la copa se dividió exactamente por su medio, cayendo sobre la mesa la copa adherida a una de las mitades de la base. Nos quedamos atónitos mirando la copa caída sobre el mantel, y mi marido expresó en voz alta nuestro común pensamiento: si no lo viera, no lo creería. Esto ocurrió en el mes de diciembre de 1940, y nada extraordinario había sucedido desde la noche anterior al nacimiento de mi hijo, 2 años atrás, en que, ajena completamente al acontecimiento que estaba para 20 o 25 días después, hojeaba distraídamente una revista. Repentinamente vi un ancho haz de luz descender desde el techo de mi habitación y penetrar en mi vientre.
Era una luz semejante a la que se filtra a través de los vidrios colocados en la parte alta de los templos y que desciende en forma perceptible entre la penumbra del recinto, con la diferencia de que mi habitación estaba en una mediana claridad, iluminada por mi velador de pantalla alabastrina. Entonces no di ninguna importancia a ese hecho, y cuando al otro día se produjo el nacimiento de mi primer hijo, solamente le atribuí el valor de un buen presagio. En cambio, la copa rota me impresionó desagradablemente, y temiendo hubiera acontecido alguna desgracia, traté de comunicarme telefónicamente con todos nuestros parientes cercanos. No había sucedido ni sucedió nada grave. Olvidamos el caso y nuestra vida siguió normalmente su curso. Unos meses después nació Martita, y ya con la parejita nos consideramos los padres más felices del mundo. Disponíamos de lo suficiente para nuestra vida sencilla y nuestros gustos nunca excedieron nuestra capacidad pecuniaria. No éramos ni somos ambiciosos, y tal vez por eso siempre hemos visto aumentar los recursos a medida que crecían, debido a la evolución de la familia en nuestras necesidades. Por lo tanto, el anuncio de fortuna que implicaba la frase escrita por mi mano no exteriorizaba ningún deseo ni ansia inconfesada, sino algo voluntariamente escrito por quien lo hiciera por mi mano, aunque me era imposible conocer su verdadera intención. ¿Se trataría de una burla? ¿Era o no un ser bueno el que utilizaba mi cerebro y dirigía mi mano en la escritura? Repentinamente asocié a todo esto esa extraña sensación de compañía que, sin poder definirla, experimentaba en mis ratos de soledad desde hacía varios días. Esa sensación era a veces tan real que de improviso yo volvía hacia atrás la cabeza esperando encontrar a alguien junto a mí del lado derecho. Otras veces tomaba esa sensación las características de una mirada concentrada intensamente sobre mi persona, y mi reacción era entonces de temor, apresurándome a cerrar las puertas y ventanas, pues tenía la seguridad de que, desde el jardín, alguien acechaba mis movimientos. Una vez que la manifestación sobrenatural de escritura se produjo, cesaron inmediatamente esas extrañas sensaciones, pero en cambio se acentuaron en mí los mareos repentinos que, sin causa aparente, me denominaban intensamente en cualquier momento y que tenían la particularidad de producirse en redondo, es decir, como si algo girase dentro de mi cerebro y no fuera de mi persona, como sucede generalmente en el mareo común. Como la falta de servicio no me permitió, en razón del poco tiempo de que disponía, visitar a mi médico en esos momentos, dejé para más adelante indagar las causas que los producían. Y así fue que los mareos comenzaron a organizarse, es decir, a combinarse en forma tal que al sentirlos nacía en mí la necesidad imperiosa de escribir. Y cuando en alguna oportunidad quise oponerme resistiendo esa necesidad, el mareo se intensificaba y de no sostenerme en algo a mi alcance irremediablemente, hubiera perdido la estabilidad y caído al suelo. En esa forma, comencé a recibir las primeras comunicaciones, en cuya escritura mi mano alcanzó rápidamente gran precisión y velocidad. Sin un instante de vacilación ni de tensión para la hilación de las frases, estas se sucedían en comunicaciones preñadas de ideas, promesas, explicaciones, consejos y profecías maravillosas. Todo extraño y nuevo para mí, con una terminología desconocida y con un fondo de alta y purísima moral. Las primeras comunicaciones fueron firmadas por Hernández,
y hablaban del gran poder que depositarían en mí seres elevadísimos y de mi destino como instrumento de bien para la humanidad. Era todo esto tan fantástico e inverosímil para mí que, aunque yo no me notaba anormalidad alguna, llegué a temer una desviación mental. Sin embargo, repentinamente, las comunicaciones tomaban un carácter puramente personal, interviniendo en mis preocupaciones diarias y aconsejándome en mis dudas con resultados siempre maravillosamente exactos. Por ejemplo, mi nenita, que ya tenía más de 1 año de edad, comenzó a rechazar sistemáticamente sus biberones y tampoco quería las sopitas. Nuestro médico se encontraba ausente por varios días y yo, desorientada, no sabía qué debía hacer, temiendo que Martita estuviera seriamente enferma. La comunicación que al respecto recibí sin pedirla fue sencilla y tranquilizadora. Tu hijita no está enferma, solamente cansada de su alimento. Cámbialo y comerá perfectamente. Pedí inmediatamente otro tipo de harinas que en su oportunidad agradaron muchísimo a Jorgito y preparé enseguida un biberón a la nena. Lo tomó íntegramente con una rapidez inusitada en ella y así continuó en lo sucesivo. Ante estas comprobaciones, ya no podía dudar de que mi intervención en las comunicaciones que recibía no existía en absoluto, pero entonces, ¿qué significaban esas profecías, más que promesas, de enormes hechos a realizarse en el futuro por mi intermedio? Quien me escribía poseía conocimientos humanos muy profundos, según lo demostraban sus palabras. Sus deseos de beneficiar a la necesitada humanidad emocionaban. Pero, ¿por qué me elegía a mí? Capítulo 3. Así las cosas. Una nueva intranquilidad se sumó a las cavilaciones en que constantemente me veía sumida. Como si alguien hablara dentro de mi cabeza, comencé a percibir nítidamente la palabra Jesús varias veces durante el día y cuando más ocupada me encontraba en mis quehaceres o con mis hijitos. Debo aclarar que Jesús no fue nunca, para mí, Dios, sino un hombre de bondad excepcional a quien Dios inspirara palabras de enorme sabiduría para que sirvieran de guía a la humanidad, llevándola por el camino del bien y del amor, y a quien sus contemporáneos no quisieron escuchar, siendo su martirio y su muerte fruto de la ceguera y la necedad de quienes no supieron reconocer la pureza de su alma. La crucifixión de Jesús no fue nunca para mí más que una forma común en aquella época de ejecutar una sentencia de muerte. Nunca había tenido por Jesús una devoción particular, como, por ejemplo, tenía por la Virgen del Carmen, pero cuando en la iglesia solitaria que elegía para orar, me arrodillaba a los pies del crucificado, las lágrimas acudían a mis ojos y mi pecho se acongojaba al contemplar el lacerado cuerpo de quien solo bien y amor había dado a sus hermanos. Así pues, no podía yo comprender qué significaba la repetición continuada de su nombre en mi cerebro. Máxima que, durante la noche del segundo día, desperté repentinamente sobresaltada, creyendo haber oído pronunciar mi nombre y el de Jesús por 2 veces consecutivas. No me atreví a preguntarle a Hernández lo que esto significaba, pero él me respondió por su propia iniciativa a mi ansiedad, diciéndome que ello significaba que yo trabajaría para Jesús. Eso me tranquilizó solamente a medias, pues nuevos interrogantes se abrían en mi mente, no bastando para lograr mi tranquilidad las exhortaciones a tener fe absoluta que me hacía Hernández con sus varias comunicaciones diarias. Durante el transcurso de ese día no escuché ya el nombre, y entonces llegó la noche cuyo recuerdo llenará de alegría
toda mi vida. Estando yo profundamente dormida, fui despertada como en la pasada noche por una voz suave, agradabilísima, que me nombró diciéndome luego: «Soy yo, Jesús». Abrí los ojos y vi frente a mí, sobre mi lecho, la hermosísima figura de Jesús, con túnica blanca y manto rojo. Su bello rostro sonreía. A su derecha y algo más atrás, otro ser también con vestiduras de la misma época, pero todas blancas, y a su izquierda otro ser más corpulento que el anterior y con un manto color castaño. El conjunto estaba dentro de una claridad uniforme. No había brillo sino luz, y yo podía mediante ella percibir no solo a Jesús y sus dos acompañantes, todos visibles hasta cerca de las rodillas, sino también a mi marido que junto a mí dormía respirando acompasadamente. Mi impresión no fue de alegría ni de temor en ese momento, sino más bien de incredulidad en lo que mis ojos estaban viendo con toda perfección. Y así, cuando él me repitió: «Soy yo, Jesús», afirmándome yo con obstinación en la idea de un engaño o una burla, cuya finalidad no alcanzaba a comprender, miré a mi marido temiéndose despertar al oírnos y repuse, en la seguridad de que Jesús nunca se manifestaría así a mí, que ningún mérito tenía para ello: «Está bien, si eres Jesús, hablaremos mañana». Se desvaneció la hermosa visión, y nunca dejaré de arrepentirme de mi obstinación que me llevó a no creer en lo que mis propios ojos veían, impidiéndome disfrutar del sublime momento de su primera presentación. Mi marido no despertó, ni se enteró hasta años después de esa aparición, pues Hernández me escribió luego que él no estaba aún preparado para que se lo comunicara, pero aunque hubiera despertado, seguramente no habría visto ni oído nada, porque la aparición era solo para mí. Yo ignoraba entonces esto y todo lo que atañe a las manifestaciones y mensajes del más allá, pero muy pronto fui recibiendo en forma sencillísima y siempre provocando la aclaración y explicación los hechos que se producían o que presentía, una instrucción completísima de múltiples y variadas proyecciones. Fueron en esa forma enfocados los interrogantes, no solo de mi mente, sino también de la humanidad, y todo en forma tan clara, tan precisa y exacta, que cualquier mente de mediana capacidad podría comprenderlo fácilmente. En la primera comunicación escrita que al día siguiente recibí de Hernández, este me aseguró que quienes me habían visitado eran Jesús, San Pedro y San Pablo, es decir, el mismo que había adoptado hasta entonces el nombre de Hernández, a fin de no asustarme con manifestaciones espirituales demasiado elevadas en los primeros momentos. Inmediatamente me indicó las palabras que, a modo de pequeña oración, debía yo emplear en lo sucesivo para invocarle, y me aseguró que jamás desoiría mi invocación, siempre que la hiciera con intención de bien. Luego, y con gran emoción de mi parte, me comunicó que el propio Jesús me escribiría. Efectivamente, Jesús me escribió, y sus frases fueron una exhortación a la fe. Fe en lo que ellos me decían, fe en lo que ellos me anunciaban, fe en mi capacidad espiritual para ser su instrumento. En fin, fe en todo eso que mi razón se esforzaba en analizar para poder aceptarlo luego, pero que no lograba asimilar. Aun cuando las palabras de Jesús, entonces y más adelante, no hicieron sino confirmar los conceptos y las expresiones vertidas por Hernández, o sea, San Pablo, la caligrafía resultante era bien distinta y la modalidad de su palabra también. Ambos cariñosos al hablarme, pero así como las palabras de San Pablo,
reflejaban energía y casi exigían la fe. Las frases de Jesús, tal vez más profundas, destilaban amor purísimo, comprensión de las humanas debilidades y una humildad sin límites. Tanto se humanizaban, sobre todo Jesús, cuando a mí se dirigían, que no me era posible desterrar de mí la obstinada duda, a pesar de desearlo con toda mi alma, y llegó un momento en que hube de llorar de desesperación al no poder creer como yo deseaba. Entonces, cuando en mi intenso dolor de duda invoqué a Jesús pidiendo su ayuda, inmediatamente se manifestó el Maestro diciéndome: «Pon tu mano izquierda sobre tu cabeza. Jesús pondrá sobre ti sus fluidos poderosos de fuerza espiritual». En ese instante era tal mi ansia de poder creer que mi espíritu asimiló perfectamente las fuerzas que Jesús le transmitiera, y poco a poco una paz maravillosa comenzó a inundar mi alma.